Bueno, estamos en un episodio más de nuestro podcast Tal Cual, en este ciclo para conocer un poco del Hospital Roberto Galindo. Hoy estamos con la jefa de enfermeras de neonatología, Claudia Riverín, y estamos con la enfermera del servicio, la licenciada Rudnel Carpio. Quiero darles la bienvenida por aceptar la invitación, por estar aquí y contarnos un poquito cómo es el trabajo de enfermería dentro de neonatología. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Quiero agradecerle primeramente por la invitación y aprovechar a contarle, ¿no? Algunas experiencias que tenemos y cómo es el trabajo dentro del servicio de neonatología. Somos un hospital, ¿no?, de segundo nivel, el único en el departamento, en la ciudad de Cobija y en todo el departamento, porque recibimos a pacientes de los 15 municipios, ¿no? Entonces nos llegan recién nacidos, nos llegan pacientes de diferentes comunidades, con diferentes patologías, y entonces nosotros cumplimos una importante labor dentro de la unidad de cuidados intensivos. Tenemos 3 áreas, que la primera es el área de cuidados intensivos neonatal. Tenemos el área de cuidados intermedios y el área de cuidados básicos, ¿no? Como le digo, es un trabajo en equipo que realizamos con el profesional de enfermería, médico, especialista, y ahora tenemos la oportunidad de tener equipamientos, ¿no? Tenemos equipamientos que nos han llegado en marzo de este año, ¿no? Entonces no tenemos nada que envidiar a otros hospitales, ¿no?, del país, porque estamos, ¿no?, con todos los equipos que necesitamos para brindar una atención especializada, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad que estoy muy agradecida por este espacio que nos está brindando a nosotros los profesionales de enfermería, especialmente del servicio de neonatología, ya que muchas veces el trabajo del profesional enfermero es pocas veces visibilizado. Uh-huh. Entonces, qué mejor oportunidad el día de hoy de venir y poder hablar sobre el servicio y sobre el trabajo que nosotros desempeñamos en el área de neonatología. ¿Qué las motivó a ser enfermeras de neonatología? Bueno, en realidad, en lo personal, yo ejerzo ya la profesión 14 años y en el área de neonatología 10 años. Considero que para ser enfermera neonatal, tú tienes que nacer con esa vocación. No cualquiera o no cualquier persona o profesional se atreve a trabajar con recién nacidos, con bebés tan pequeños. No cualquiera trabaja con aquellos bebés que nacen con alguna condición. Entonces considero que a mí en lo personal me motivó es el amor a mi profesión y al prójimo. Bueno, desde el momento en que yo empecé a realizar el internado rotatorio de enfermería, entonces llegué al servicio de neonatología y, ¿cómo le puedo decir? Fue como un amor a primera vista, porque llegué a ese servicio y me sentí que esa era el área donde yo quería especializarme y contar con todo el apoyo también del personal, porque en ese tiempo la jefa, que era la licenciada Zulenia, era la que nos supervisaba. Ella nos dejó esa vez, tenía un examen, y entonces me dijo: Claudita, quédate mañana te vas a quedar mañana solita porque tengo que dar un examen. Entonces ahí fue que me sentí que tenía esa capacidad, ¿no? Y acepté, entonces, y lo hicimos bien. Como le digo, fue algo que desde siempre quise ser enfermera, desde siempre, porque tenía la oportunidad de estudiar otra carrera. Mis familiares, mi mamá, mi padre, mis abuelos querían que estudie medicina, pero no, uno nace con esa vocación, ¿no? Ese amor hacia los pacientes, y principalmente yo que quería neonatología. Y para quien no conoce, estudiaron enfermería, pero para quien no conoce esta especialidad dentro de neonatología, ¿cómo pueden explicarle cómo es la enfermería dentro de neonatología?
Primero que la población tiene que entender que es un servicio de neonatología, ¿ya? Neonatología es un servicio especializado donde alberga a pacientes críticos desde el momento de su nacimiento hasta los primeros 28 días de vida. Entonces ese es el servicio, a ese tipo de pacientes nosotros albergamos. Ahora, dentro del servicio de neonatología nosotros tenemos una distribución que se divide, como decía Claudita al inicio, se divide en tres. El servicio es neonatología, pero internamente se divide en tres, que es una unidad de cuidados intensivos neonatales, que es donde están nuestros pacientes más críticos, donde está efectivamente en peligro la vida y que necesita de un acompañamiento y un monitoreo continuo. Luego tenemos la unidad de terapia intermedio, la unidad de tratamiento intermedio, que también lo llaman así, que es donde, si bien el paciente es crítico, pero que necesita de ciertos cuidados. Y finalmente, el área de, como un alojamiento continuo más o menos es donde albergamos a pacientes que ya no son tan críticos, que no necesitan de un cuidado continuo específico. Efectivamente necesita de nuestro cuidado 24 horas, pero la atención o el tratamiento que reciben no es tan agresivo como uno que está en una unidad de cuidados intensivos. Normalmente son esos pacientes que están con una fototerapia continua, aquellos bebés que están un poquito amarillitos, aquellos bebés que tienen que finalizar ya un tratamiento, o aquellos bebés que están en un proceso ya de engorde, ¿no? Nos nacen tan pequeñitos, prematuros, que nacen antes de tiempo y por ende su peso no es el adecuado. Entonces necesitamos que ellos ya pasaron por ese proceso de estar quizás en una unidad de cuidado intensivo o tratamiento intermedio, y finalmente hasta que sea dado de alta necesitamos engordarlo, ¿no? Que se vaya con un peso adecuado a casita. Sí, ese es un proceso bien largo. Los bebés que entran ahí, prematuros más que todo, porque en la mayoría, casi un 60% son prematuros de los que tenemos ahí en el servicio, ellos se quedan como 2, 3, 4 meses bajo el cuidado del personal de enfermería, del profesional médico, pero principalmente de nuestro cuidado, ¿no? Porque somos los que le brindamos, le cubrimos esas necesidades nutricionales, de alimentación, de respiración, porque están conectados bajo un ventilador, oxígeno, cuidados en también las necesidades de confort, de higiene. Entonces ellos pasan mucho tiempo bajo nuestros cuidados, que nosotros los realizamos con mucho amor, ¿no? Porque eso es neonatología, es un servicio donde está el amor, la empatía, ¿no? Y la valentía para que nosotros cuidemos a esos pequeñitos, que pesan menos de 1 kilo algunos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos un bebecito que nació con 860 gramos y ahorita está con 650. Y ya lleva como 20 días dentro del servicio y le falta mucho, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ellos los primeros días, las primeras 2 semanas, ellos bajan de peso, ¿no? Bajan de peso, eso es algo normal, fisiológico dentro de ellos, y después ya empiezan a engordar. Cuando ya van pasando, ahorita están en una unidad de cuidados intensivos, el bebé, ¿no? Conectado a un ventilador mecánico, monitorizado, entonces muchas cosas, ¿no? Conectado a muchos aparatos, equipos, como suele decir, ¿no? Y le falta bastante. Luego de eso va a la sala de cuidados intermedios, ¿no? Que también nosotros manejamos esas áreas, nosotros manejamos, el personal de enfermería maneja las 3 áreas, ¿no? Estamos ahorita con un personal casi el 90% especialista. Y cada licenciada se especializó con sus propios recursos, ¿no? Y creo que somos uno de los únicos servicios que tiene el personal especializado, tanto médico como principalmente de enfermería. Dentro del hospital. Dentro del hospital. Y dentro de toda esta experiencia que ustedes tienen con recién nacidos tan pequeñitos, ¿han tenido algún momento, algún episodio crítico, algún momento difícil para ustedes? Mucho. ¿Que se pueda contar alguno? Sí, la verdad que pasamos por muchos momentos así críticos y que, o sea, nos da mucha tristeza también, ¿no?
porque no todos los bebés salen, ¿no? No todos los bebés se van a su casita, ¿no? Hay otros que no tienen esa, ¿qué le puedo decir? Esa suerte, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Desde lo que son prematuritos, pequeñitos, bien lábiles. Entonces, tenemos sí muchas experiencias. No sé si quisiera escucharnos cada experiencia. No, si tienen una así que las haya marcado. No, la primera vez siempre marca, ¿no? Uh-huh. Porque en mi caso yo era nueva y yo trabajo ya 14 años en el hospital, en el servicio. Y entonces era mi primer año, me tocó trabajar sola, porque antes era así, trabajábamos una sola enfermera en el servicio. Y bueno, era un bebecito que era hijo de una colega nuestra, entonces eso de ahí nos marca, ¿no? Porque, o sea, es tu colega, entonces, y uno que es nuevo, ¿no? Porque en mi caso era nueva, y que de pronto vos trabajes tanto, hagas todo lo posible. El bebé salió, me acuerdo muy bien que el bebé le dieron alta, salió, se fue a su casa, pero a los 3 días regresó. Creo que estaba normal. Sí. Regresó y ya pues el bebé había convulsionado. Se le había dicho a la mamá, ¿no? Que el bebé era pequeño, que podía pasar algunas complicaciones, algo así. Pero la mamá siempre fue cuidadosa. Llegó con el bebé ya mal, entonces estuvo crítico. Pasó creo que una semana ahí con nosotros, luchando, nosotros ahí con él, haciendo todo lo posible para que salga, ¿no? Pero lamentablemente no fue así, ¿no? No tuvo la suerte. Entonces es muy doloroso que la doctora te diga, Listen, desconéctelo, porque ya el bebé no está, digamos, así le dicen, ¿no? Tiene que desconectarlo, y entonces uno queda con eso, y ahora, ¿qué le voy a decir a la mamá, ¿no? Más siendo amiga, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Son diferentes experiencias, ¿no? Que uno pasa. Pero, o sea, la primera siempre te marca. Sí, así es. Sí, como dice Claudita, en realidad uno dentro del hospital vive momentos felices, pero también momentos críticos. Críticos en varios sentidos, porque a veces existen muchas deficiencias, a veces el conocimiento, la experiencia de todo el profesional que trabaja ahí está, pero sin embargo, a veces el no tener, a veces los insumos, uh-huh. Eso escapa de nuestras manos, de nosotros, ¿no? Y hace que nuestra labor no sea como que el 100% que nosotros debemos dar, pero como les digo, escapa de nuestras responsabilidades muchas veces. Sí, así que en ese sentido, sí, es un poco a veces doloroso ver partir a un bebé. Yo en lo personal he tenido una experiencia en otra ciudad, porque he tenido la oportunidad de trabajar uh-huh. en otro departamento también, igual en el área neonatal. Y una de las experiencias que a mí me marcó, si bien yo ya estoy acostumbrada a ver pacientes críticos, neonatales de bajo peso, muy pequeñitos, sin embargo, uno que me marcó fue recibir a un bebé muy prematuro extremo, de 600 gramos, menos casi de 600 gramos, y la atención obviamente es compartida, ¿no? En otras ciudades entra el enfermero especialista y el médico neonatólogo a recibir al bebé. Entonces en ese momento yo ingresé a apoyar la atención, a la recepción del recién nacido. Recibimos al bebé y el bebé tenía mucha vitalidad, ¿no? Para tener el peso y uh-huh. esa prematuridad extrema, era muy pequeñito, pero tenía esa vitalidad. Que normalmente pasa que nacen bien vigorosos y al pasar de los minutos se van descompensando. Cuando sucedió eso, se descompensó, el bebé se puso cianótico, bueno, para quien no entiende, se puso color moradito porque ya le empezó a faltar el oxígeno, obviamente sus pulmones no están desarrollados, hay muchos órganos también, ¿no? Y bueno, hicimos un poquito de reanimación en ese momento, como corresponde a la normativa, y después el bebé, ¿no? Pues se fue descompensando más y la doctora dice, ¿no? Es producto valioso. Y es algo que a mí me llegó porque yo siento que toda vida es un producto valioso, ¿no? Sí. Todo ser humano es así, sea tan pequeño, es producto valioso. Pero le llaman producto valioso a que si es el único bebé o ya la mamá tiene otros bebés, ¿no? Otros hijos anteriormente. Entonces era su 8º bebé de la mamá. Entonces dice, entonces no es producto valioso. Hicimos
la reanimación como corresponde y el bebé no resistió, ¿no? Falleció, se fue al cielo como nosotros decimos. Entonces esa es la experiencia que a mí me marcó definitivamente cuando escuché eso, ¿no? ¿Es o no producto valioso? Y dije, ¿cómo? Todos son valiosos para nosotros, ¿no? Pero cuando trabajamos en el área de salud entendemos que significa otra cosa, ¿no? El ser producto valioso no es solamente que sea tu vida la que dependa del cuidado de nosotros, sino que también hay otros factores que influyen. ¿Cómo lidian con el tema emocional? Por decir, hay personas que son un poco más sensibles al ver una situación así, digamos, un niño que se muere. ¿Ustedes cómo lo manejan? ¿O es parte de su profesión? Se murió y no hay más que hacer. ¿O tienen algún manejo emocional para poder tratar y sobrellevar, ¿no?, estas situaciones de sus pacientes que se mueren? Y la verdad que cuando se nos va uno de nuestros bebés es un poco complicado, ¿no? No solo para nosotros como enfermeros, sino también para todo el personal que trabaja. Más allá de que es una vida que está en el servicio, duele, ¿no? Si bien ya nosotros muchos años trabajamos en ese servicio y es como decir, ya estamos acostumbrados a verlo, pero realmente cada vida influye y marca en cada profesional. Y no solamente tenemos que lidiar emocionalmente nosotros, sino también tenemos que hacer un acompañamiento a la familia, que a veces es más doloroso aún porque ver llorar a un padre de familia, eso duele más, ¿no? Duele porque, como le digo, nosotros si bien constantemente vemos, pero toda vida siempre marca, ¿no?, una diferencia. Entonces, no solo tenemos que emocionalmente nosotros lidiar con eso, sino también con la familia. Eso es en el servicio de neonatología. Muchas veces es reconocido el médico, ¿no?, por la cirugía o dentro del hospital. Es el médico el que lo reconocen, a los subespecialistas, pero no hacían las enfermeras. Entonces, ¿ustedes creen que ese rol de enfermera no es tan visible para la población? Sí, yo creo que efectivamente sí, nosotros como parte de enfermería sentimos, yo creo que es un sentir de todas nosotras, que falta un poco de valorar ese talento humano, porque quienes están 24/7 cuidando, ¿no?, cuidando, monitorizando, es la enfermera, es el profesional, ¿no?, de enfermería. Entonces, no estoy desmereciendo el trabajo de nadie, porque ahí en Neonato somos un equipo, trabajamos en conjunto, trabajamos juntos con los médicos, ¿no?, los especialistas. Pero, o sea, los medios de comunicación nunca van a decir, fue gracias a la enfermera, ¿no? Y bueno, dicen, gracias a los doctores. No ponen más, algunos sí ponen, ¿no? En los comentarios se ve a las licenciadas, todo el personal. Pero más que todo las autoridades dicen, agradecen al médico, no agradecen. Creo que nunca he visto que agradezcan al personal de enfermería, así para ser sincera, ¿no, Lunel? Sí. Entonces hace falta, ¿no?, que valoren, porque es la enfermera que es la cabecera del paciente, es la que está con el paciente, está constantemente las 24 horas cuidando, ¿no? Y la que informa. Cualquier cosa que pasa, ella es la que informa al médico. Entonces el médico, ¿cómo va a saber cómo está el paciente? Porque nos pregunta a nosotros. Nos pregunta o revisa, ¿no?, el historial clínico. ¿Y ellos qué hacen? Entonces ellos dejan sus indicaciones, que son los medicamentos que nosotros vamos a administrar, ¿no? Pero la parte del cuidado, ¿a dónde? Eso ellos no lo anotan, eso es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos bajo principios científicos, que entonces eso la población no lo sabe, quizás, no sé, yo supongo que no, pero hace falta, ¿no?, valorar un poquito más el trabajo. Hay que tomarlo más en cuenta, ¿no? Claro, sí. Así es. ¿Vos querés aportar algo más a la...? Ni siquiera. Claro, aporta. El éxito de una institución, depende
depende de la pericia profesional. Entonces nosotros somos parte de eso. Realizamos en neonato procedimientos que creo que ningún otro servicio los realiza. Colocamos catéteres centrales, el catéter, el pique le dicen, ¿no? El catéter de inserción periférica, pero es una vía central. Ahorita nuestro bebé está con un catéter que llega hasta su corazón. Entonces, eso, ¿quién lo coloca? El personal de enfermería. Nosotros lo colocamos. Es un equipo, ¿no? Que en Así estos casos no son todos reconocidos, ¿no? Es unas venitas tan pequeñas, ¿no? Lo prematuro. El bebé tiene 650 gramos, pero mismo así tiene una vía central, un catéter, y eso lo coloca el personal de enfermería, ¿no? ¿Y qué hacen? Por cierto, si preguntamos a la gente qué hacen los enfermeros, las enfermeras, te van a dar respuestas muy básicas, ¿no? Deben estar para curar, para hacer una que otra cosa, pero ¿qué hacen ustedes que la población no conoce? A ver, yo creo que la población desconoce mucho sobre nuestra profesión. Consideran normalmente donde uno va, considera que el profesional enfermero solo sabe tomar signos vitales, sabe curar una herida, sabe colocar un inyectable o un suero. Es lo único que normalmente piensan a lo que se le viene a la mente, ¿no? A la gente que desconoce. Sin embargo, tienen que conocer que el profesional enfermero tiene un amplio campo disciplinar. El profesional enfermero se destaca porque no solamente puede trabajar en el área asistencial, es decir, en un hospital o en un centro de salud, también puede trabajar en el área de investigación, en el área administrativa y también desempeñar funciones en el área de la docencia. Entonces, como enfermeros nosotros tenemos 4 campos disciplinares. Entonces, y específicamente en el área de neonatología, nosotros no solamente tomamos un signo vital o monitorizamos a un paciente, es tanto tenemos una amplia gama de procedimientos que hacemos y de cuidados que la verdad que es necesario que lo conozca. Por ejemplo, hace un momento decía Claudia, nosotros como profesionales especialistas llegamos a colocar catéteres centrales, efectivamente, que en otro servicio o una enfermera general no lo hace, no está dentro de sus competencias. En el área neonatal, nuestra primera vía de acceso siempre es una vena, ¿no? Para poder salvarle la vida a un paciente. Inicia con venitas súper delgadas, pequeñas, frágiles. Entonces, normalmente se inicia, por ejemplo, con un catéter umbilical, pasa los días, 5 días, ya corresponde a otro tipo de cateterismo central, que es ahí donde nosotros como enfermeros ingresamos a colocar, que es el catéter percutáneo, que es un catéter de inserción periférica, pero que va a una vía central. Gracias a eso, el paciente puede recibir, gracias a ese procedimiento, el paciente puede recibir 20-21 días de tratamiento, sin que estemos canalizando o puncionando la venita a ese paciente. También apoyamos en la parte nutricional, en la parte de higiene, en la parte emocional a los papás. Entonces, es amplio nuestro campo en el área de neonatología. No solamente es tomar un signo vital, sino es amplio, que creo que muchas veces la población desconoce, ¿no? Y qué bueno este espacio para poder dar a conocer a la población. Y otra cosa que nosotros también realizamos, cuidamos el cerebro del bebé, ¿no? El neurodesarrollo, que es muy importante. A los bebés los protegemos de luces, ¿no? Los protegemos de los ruidos, porque todas esas cosas, factores externos, llega a afectarle, ¿no? Puede causarle hemorragias intraventriculares, ¿no? En el bebé, que son hemorragias en el cerebro del bebé, ¿no? Para que lo se entienda. Así es. Entonces, es un cuidado así general, ¿no? Holístico. Holístico, así es. No, es importante que sepamos, ¿no? Un poco más de lo que ustedes hacen, porque con seguridad el concepto que tienen muchos o que tenemos muchos es muy básico, ¿no? De lo que hacen ustedes como enfermera. Pero por lo que nos cuentan es de vital importancia para
ese niño que está ahí internado con muchas deficiencias. Ustedes hacen gran parte del trabajo, lo hacen ustedes. Así es. Efectivamente, la verdad que todos los profesionales de enfermería, como dije hace un momento, nuestro campo disciplinar es amplio, pero para trabajar en el servicio de neonatología se necesita de una especialización, ¿no? El enfermero, una vez egresa de la universidad, y se puede especializar, hacer cursos de posgrado en el área donde más le guste, ¿no? En el caso de neonatología, nosotros trabajamos en un área que es una subespecialidad. Entonces, todos los que trabajamos en ese servicio somos especialistas o tenemos el posgrado que nos habilita a nosotros para poder trabajar en ese servicio, porque no cualquiera va a ingresar a neonatología a cuidar de ese recién nacido que es sumamente crítico. No, y decís algo muy importante, ¿no? Que seas subespecialista en lo que te vas a dedicar, ¿no? Porque muchas veces vemos, no solo aquí, a nivel nacional hemos visto casos de médicos o cualquier otro profesional haciendo procedimientos que no son de su área, ¿no? No es su competencia hacerlo, ¿no? Y se viene una serie de problemas y todo eso. Y tener ustedes que tienen gran parte de sus funcionarios especialistas, subespecialistas, te da una garantía de que ese niño está en buenas manos, ¿no? O sea, por lo menos va a recibir el tratamiento que necesita, ¿no? No van a estar improvisando. Pese a las limitaciones, ¿no? que hay, porque dentro del sistema de salud tenemos bastantes limitaciones, ¿no? Hay falta de medicamentos, como por ejemplo el surfactante. El surfactante es un medicamento muy importante para los prematuros. Ellos sin el surfactante su sobrevida es mínima, entonces necesitan de ese medicamento y es muy costoso. Hace unos días atrás ni siquiera lo teníamos en Bolivia. Los familiares es penoso porque tienen que salir a buscar, conseguir el dinero y buscar en otro lado, en el Perú, en el Brasil, medicamentos que aquí en Bolivia a veces no hay, el surfactante no había. Entonces yo como responsable hice mi nota, ¿no? para solicitar porque lo cubre el SUS. El SUS cubre muchos medicamentos y eso todo lo paga el Ministerio de Salud. Nosotros como somos un servicio que pertenece a un tercer nivel, entonces quien hace el pago es el Ministerio de Salud. Que son servicios de alta complejidad, ¿no? Lo que son terapia intensiva, neonatología y hemodiálisis son de alta complejidad, pertenecen a un tercer nivel de atención y quienes pagan eso es el Ministerio de Salud, no es el gobierno municipal, ¿no? Aunque dependemos también del gobierno municipal de Cobija, ¿no? Pero el gobierno municipal lo que nos apoya es en el personal, ¿no? En el personal, en la recontratación de personal y algunos materiales, ¿no? Ahí son falencias que hay, ¿no? Porque imagínate, si es tan vital ese medicamento para ese niño y que no tengan, es complicado. Desde el catéter, ¿no? El catéter, el catéter umbilical primero, que es lo que usan los bebés cuando nacen. La primera instancia que se usa para tener una vía, como dijo la Lisa Runel, es la onfaloclisis, que dicen, ¿no? Ese catéter aquí está costando más de casi 300 bolivianos y solo le va a durar al bebé entre 5 a 10 días. Después, los familiares tienen que conseguir el catéter epicutáneo que cuesta 2.200 bolivianos. Un catéter. ¿Y eso lo cubriría el SUS? Tendría, está dentro de la normativa que debe cubrir el catéter umbilical, el catéter epicutáneo y el surfactante. O sea, son medicamentos carísimos, son cosas carísimas, por eso que el ministerio tiene que pagar, pero creo que tienen una deuda con el hospital bastante, ¿no? Es jugar con la vida. Sí, entonces es muy difícil tener que trabajar y no tener todas las cosas, ¿no? Así. Vimos en las otras entrevistas y en los comentarios que la gente llega a emergencia y es el primer choque que hay entre paciente, enfermo y el hospital. Muchas críticas hay. En el caso de ustedes tienen contacto con los papás o
o es otra instancia la que se hace cargo de recibir a los padres? Y si es que la tienen, ¿cómo ustedes hablan o tienen ese trato con el papá de decirle, mira, ustedes necesitan comprarse esto, necesitan ir a hacer esto otro? ¿Cómo lo toman ellos y cómo ustedes lo trabajan? También en la parte cuando el bebé está crítico, o sea, ¿cómo van a hablar con el papá y decirle que está así? Es una parte bien complicada, ¿no? Pero la diferencia de nosotros es que generalmente los pacientes no entran por emergencia. Los neonatos, ellos vienen de sala de parto, de quirófano, ¿no? La mamá embarazada tiene su bebé, nace prematuro por diferentes factores, motivos, entonces no viene por emergencia, viene de la sala de parto o de quirófano hasta neonatología. Y entonces nosotros, dentro de nuestras funciones, nosotros tenemos que trabajar también con la familia. Ellos están dentro del entorno, pero no así constantemente, ¿no? Como en todo servicio tenemos algunas normas internas, pero la mamá tiene la entrada libre para estar ahí con su bebé. Y es algo que diariamente, ¿no? Tenemos que estar en comunicación con los padres, con los familiares. En el servicio, quien brinda la información sobre el estado del bebé, cómo están las condiciones del bebé, es el médico. A nosotros ya lo que nos compete es hablar con la mamá, tratando de darle ese apoyo psicológico, emocional, que nosotros hacemos parte también de ese, es nuestra función, y tenemos que también hablar y buscar la manera de cómo decirle, señora, no tenemos esto, no hay en el hospital, le damos la receta, le decimos vaya, pero ella no encuentra, ¿no? Entonces, lamentablemente tienen que buscar recursos de donde sea, y la mayoría son, ¿no?, de escasos recursos, ¿no? No tienen dinero para comprar todo lo que necesita el bebé, pero mismo así uno como madre, ¿no?, busca lo que sea, donde sea, ¿no?, y consigue, y así pasa, ¿no? Fuera del trabajo que tienen como enfermera, también tienen que hacer algo de psicología para... Así es, tratar de hablar con la mamá, y nos ha tocado diferentes, ¿no?, madres así, porque ellas a veces tienen esa depresión postparto, y nosotros tenemos que tratar de lidiar con todos esos problemitas también. Cuando hablas de falta de insumos, de medicamentos, eso va un poco a la infraestructura que tiene el hospital y el área de neonatología. ¿Cómo está la infraestructura en cuanto a neonatología? La población cada día crece, ¿no? Cada día va a crecer. Entonces, en el tema de infraestructura, nuestro servicio ya está pequeño, ¿no? Esa infraestructura en la que nosotros actualmente trabajamos, estamos desde que se fundó. Se fundó, creo, en el 94. Tiene más de 30 años esa infraestructura. Y, o sea, todo fue así, adecuado. Ya ni las normas son las que eran. Sí, entonces todo quedó pequeño, ¿no? Quedó pequeño. Antes neonato ni existía, le hablo de hace más de 20 años. Más de 20 años atrás, unos 20 años atrás, el servicio ni siquiera existía. Nosotros estamos dentro de pediatría, porque como estamos en un hospital de segundo nivel, de acuerdo a la caracterización, ¿no?, de hospitales de segundo nivel, estamos como parte de pediatría. Como parte de pediatría, si ven en nuestro organigrama, nos dice pediatría y neonato. O sea, no estamos separados dentro del organigrama, estamos juntos. Pero hablando así de la realidad, de cómo son las cosas, somos un servicio muy diferente, ¿no? Y separado en la parte operativa, ¿no? En el núcleo operativo estamos divididos. Pediatría a un lado, neonato a un lado. A pesar de estar en un mismo pabellón, y los espacios pequeños, ¿no? Pequeños, no de acuerdo a la normativa, los pisos, el piso ni se diga. ¿Ya tuvieron algún caso de tener, de tener alguna complicación con pediatría y neonatología en cuanto a pacientes y quedar saturados de...? Siempre, ¿no? En realidad,
A ver, neonatología, si hablamos de normativa, neonatología es un área restringido, ¿no? En el cual ya hace un momento le hablaba de la distribución, cómo estamos distribuidos, y que por la complejidad nosotros no pertenecemos a un hospital de segundo nivel, nosotros pertenecemos a un hospital de tercer nivel, ¿no? Ahora tenemos el hospital Mesuti, sin embargo nosotros dentro de esa infraestructura nunca fuimos contemplados. Entonces, ¿cómo estamos ahora en el hospital? Como decía Claudia, hace como unos 30 años que neonatología nació en base a una necesidad. La población fue creciendo, los bebés nacían pequeñitos, otros con alguna complicación, y se necesitaba de un área neonatal. Entonces, es como que el servicio de pediatría, como tiene su ambiente propio, nos prestó un espacio para nosotros poder... improvisado, ¿no? Exacto, improvisado para poder internar esos pacientes. Si hablamos de normativa, nosotros deberíamos de estar cerca o al lado de la sala de quirófano. ¿Por qué? Porque el bebé nace y se descompensa y automáticamente solo una puerta te tiene que separar o un vidrio y pasar a hacer la atención de inmediata, ¿no? Pero acá nosotros, ¿qué hacemos? El hospital quirófano queda en un espacio, neonatología queda como a 50 o más metros, y en ese momento, imagínese usted, nace un bebé que está con, no sé, con una complicación y necesita una atención inmediata, el médico tiene que salir de quirófano y ir en una incubadora de transporte, a veces como que ambuceando, tratando de salvar la vida de ese bebé, reanimando, hasta llegar hasta la neonatología y poder ser internado. Entonces, en infraestructura, nosotros no contamos con la normativa en cuanto a tamaño, dimensiones, pisos, paredes, nada, no contamos con eso. Nuestro servicio es una improvisación y un préstamo que nos hizo el servicio de pediatría. Como la población fue creciendo, entonces como que nos fuimos invadiendo del espacio de pediatría. Primero nos prestó una salita, luego 2 y ahora tenemos 4, digamos, ¿no? Entonces como que fuimos de a poco apropiándonos de un espacio que a nosotros no nos pertenece. Y no cumple con todas las normativas, o sea, estamos trabajando de acuerdo a lo que tenemos. Complicaciones sí tenemos, efectivamente, porque al no cumplir con las normativas, por ejemplo, las paredes que deben de ser lavables, el piso, techo, etcétera, tenemos que tener un ambiente donde todos los equipos que no sean utilizados se guarden un espacio específico, lavamanos en cada unidad, entre una incubadora a otro mínima tiene que haber la distancia de 1,5 metros. Nosotros tenemos hacinamiento, y más aún ahora que, bueno, nos ha llegado equipos de última tecnología, que en eso nada que envidiar. Sí, efectivamente en equipos tenemos mucho, pero sin embargo la parte ya de infraestructura hemos quedado muy pequeño, limitado. Más con el aumento de camas, ¿no? Exacto, hay más niños internados, más equipos que necesitan de más espacio, entonces como que ya quedamos tanto el personal asignado y la cantidad de pacientes también no, el límite o de acuerdo a normativa no es la adecuada, ¿no? Y eso provoca de que pueda producirse infecciones intrahospitalarias. Complicado, ¿no? Súper complicado. Sí. Y no hubo conflicto todavía, o hubo ya conflictos entre neonatología y pediatría. La puerta de entrada siempre es la pelea, ¿no? Porque solo hay una puerta de entrada. Para llegar a neonato tenemos que pasar por pediatría. Hace poco el doctor Mario ya dijo que va a llevar un ingeniero, arquitecto para ver cómo podemos hacer una entrada exclusiva para neonato, dice, ¿no? A ver, amerita, ¿no? Sí, en ese sentido ese es como que la única pelea, ¿no? Pero después cada servicio tiene sus funciones específicas y el profesional se aboca al servicio correspondiente. Sí. Y tenemos un tercer nivel que tendría que funcionar. Sí. Tendría. Ese tiene equipos, el tercer nivel. ¿Le da algún tipo de soporte al hospital Galindo? En cuanto a neonatología. Nos dio, le hablo de hace unos 2 años atrás, ¿no? Neonato pasó por momentos bien difíciles, críticos, porque en el 2024, en septiembre, me recuerdo muy bien que el único ventilador mecánico que teníamos funcionando con un pacientito neonatal dejó de funcionar, se paró así. Entonces, ahí fue, ¿no?
Ahí empezaron los problemas, porque ¿dónde íbamos a conseguir otro ventilador? Este equipamiento nos llegó recién hace 3 meses. Nosotros tuvimos así 18 meses o un poquito más sin ningún ventilador. Sin ningún ventilador en el servicio. Casos de emergencia. Entonces, ¿qué pasó? Había un ventilador mecánico del Mesuti. Todavía está por ahí. No quería tocar ese punto, porque el ventilador está todavía ahí, ¿no? Y bueno, como calidad de préstamo nos los dio, ¿sabes? En eso nos ha ayudado bastante, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Había momentos en que no solo teníamos un paciente crítico, teníamos 2 o 3. Entonces, ¿dónde íbamos a conseguir otro ventilador? ¿No? Y era así, jugando, haciendo, qué sé yo, malabares, ¿no? Para ver a quién intubaban primero o quién necesitaba, quién necesitaba más. Y poníamos CPAP, el Rotary, eso es lo bueno, el Rotary, hay instituciones que sí nos han ayudado, ¿no? El anteaño pasado Rotary Club nos dio un CPAP. Eso también nos ayudó, nos salvó el CPAP neonatal. Pero, o sea, el CPAP no es lo mismo que un ventilador, ¿no? Y fue el año donde no fue mal, creo, como servicio. Porque no tener ventilador, tener uno prestado, no tener más, entonces estábamos sin equipamiento, ¿no? Limitadas las condiciones. A punto de querer cerrar el único servicio de neonato que hay en todo Pando, porque neonatos solo hay aquí en el Roberto Galindo, ¿no? Público, ajá, porque ahora ya tenemos también en el privado, ¿no? 2, pero en el público solo era pero imagínate, me decías, pasan 2, 3, 4 meses, o sea, solventar vos de escasos recursos en un privado, sí, 3, 4 meses... No hay. Y ahí sí, en el público tenés que ir a buscar. Y ahí fue que, como le digo, no fue mal porque aumentaron la mortalidad neonatal en el año 2024. Cerramos el año con 15 muertes neonatal. Fuimos, creo que la causa más alta de mortalidad neonatal fue en Pando ese año, ¿no? Ha salido en noticias, me acuerdo muy bien, ¿no? Salieron noticias ahí hablando que por falta de un ventilador de equipamiento fallece un bebé. Así, estaba bien dura la cosa. Luego ya en el año 2025, que ya como que redujo, ¿no? Un poco, ya teníamos el ventilador prestado, teníamos el CPAP que fue donado por el Rotary. Y esos años, ese tiempito, todo lo que teníamos era por donaciones de otras instituciones, ONG, ¿no? Pero el Ministerio de Salud recién se acordó de nosotros este año. No, este año fue que nos han fortalecido recién con todo el equipamiento. Una situación complicada, ¿no? Para los neonatos. Ajá, bien complicado. Y otra cosa también, hablando, de... Ya que estamos... el tamizaje, ¿no? El tamizaje neonatal no se lo realizaba en Pando. No se lo realizaba hasta hace unas 2 semanas. Porque pasamos como 8 o 10 años sin realizarlo. El tamizaje neonatal también es el SUS que lo cubre. Está para que nos entiendan qué es el tamizaje neonatal. Comúnmente llamado la prueba del taloncito, del piecito, ¿no ves? Que en el Brasil... las personas que tenían condiciones se iban allá y lo realizaban. El tamizaje neonatal o prueba del piecito es una prueba bien sencilla que en todo Bolivia lo hacen, todo, menos en Pando. Detecta enfermedades metabólicas y genética. Y existen y tenemos muchas malformaciones aquí en el departamento. Entonces... Es algo bien importante, ¿no? Es de vital importancia el tamizaje. Y no sé qué pasaría, no era por falta de voluntad de los profesionales de salud, todo era por tema logístico, porque las pruebas, es sencillo, se lo hace, ¿no? Se le toma 3 gotitas en el piecito del bebé, pero la cosa era el envío, ¿no? Solo tenemos una vía aérea, que era el BOA. Tiene un tiempo determinado para enviar esas muestras. Entonces, gracias a la doctora Cintia,
del hecho que ella ha hecho un convenio interno con el INAMEN, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Medicina Nuclear de La Paz. Entonces consiguió hacer el convenio y ahora hace como 2 semanas, desde el 26 de junio, ya se está realizando, pero solo en la ciudad de Cobija, en el Hospital Roberto Galindo. Las demás comunidades todavía no gozan ese derecho, porque es un derecho, ¿no? De todo niño, niña, y es una obligación del Estado que se lo haga, que mande los recursos para poder realizarlo. Y todo esto por temas logísticos nomás, ¿no? Por problemas logísticos, porque nosotros tenemos la gana siempre de querer hacer todo el trabajo, ¿no? Situación un poco crítica, ¿no? Pero vamos avanzando, poco a poco vamos avanzando. Así es. Todo este ciclo de entrevistas con el hospital nace también por... Hemos visto muchos comentarios en internet, no tan buenos, otros buenos, unos muy crudos. ¿Ustedes cómo sobrellevan eso o cómo se sienten a leer comentarios acerca del hospital, del servicio? Porque entran todos, ¿no? O sea, yo critico al hospital y no voy a decir, es solo fulano o solo este. O sea, critico a todos los que están ahí. ¿Ustedes cómo toman esa parte de las críticas? Ay, complicado, ¿no? Nosotros tenemos que cogernos de las críticas constructivas. Si son para mejorar, si son críticas constructivas sino para que nosotros mejoremos como profesionales, entonces tenemos que cogerlas, ¿no? Y cada día ver en qué estamos fallando, ¿no? ¿Qué nos hace falta? ¿No? Ahorita creo que todo el hospital no tiene actualizados sus protocolos, actualicémonos. Y otra cosa muy importante que yo le estaba comentando aquí a la Licen, que debíamos de hacer un convenio, tal vez hablando con algunas autoridades, aprovechando este medio para que podamos hacer, podamos ir a otros hospitales, ¿no? A otros hospitales de otros departamentos donde están un poquito más, digamos, actualizados, ¿no? La otra vez nos invitó una licenciada que trabaja en Cochabamba, que es especialista también en neonatología. Ella nos invitó para que vayamos allá a hacer una pasantía. Entonces, antes, yo me acuerdo, hace unos 10 años atrás, había muchas pasantías, había eso, ¿no? Pero ahora ya no se ve, ¿no? Y sería bueno, ¿no? Que como manera de aportar un poco más aquí a los pacientes, a la institución, y actualizarse, poder actualizarnos, trabajar cómo están nuestros protocolos, nuestros manuales y ganar también experiencias allá, ¿no? Porque es bien diferente, allá pues tienen materno infantil, lo que no tenemos aquí, ¿no? Aquí el único departamento, ¿no? Es el único departamento que no tiene un hospital materno infantil y estamos lejos todavía de tenerlo. Riberalta lo tiene, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, nosotros trabajamos como podemos con lo que podemos, con lo que tenemos. Con lo que les llega, ¿no? Con lo que nos llega. Así es. Ruth, ¿vos algún comentario acerca de...? En relación a las críticas, yo siempre considero que toda crítica que sea constructiva siempre va a ser para crecer, para mejorar. Y como decías hace un momento, o sea, las críticas cuando te llegan a un hospital no te dicen nombres y apellidos, simplemente generalizan a toda una institución. Y sin embargo, a veces uno dice, yo no soy así, o yo nunca he tenido problemas con los pacientes, digamos, ¿no? Pero como decimos también, por uno pagamos todos. Y eso considero que es importante para nosotros, porque como profesionales tenemos que hacer una autocrítica de nuestra labor que nosotros desempeñamos. Nosotros no solamente trabajamos con el paciente, a veces trabajamos con la familia. Entonces, considero que debemos de hacernos esa autocrítica, es decir, realmente estoy haciendo un buen trabajo, realmente estoy tratando adecuadamente. La relación que yo debo de tener de profesional, enfermero, paciente y familia debe ser una forma adecuada, en el margen siempre y el límite del respeto. Cuando a veces suceden que, bueno, hay ciertas
ciertos problemas o discusiones con el paciente. No hablo específicamente de nosotros en el área de neonatología porque gracias a Dios no la tenemos. Si bien nuestro trabajo de nosotros es el paciente específicamente y la mamá o el papá porque es un área netamente restringida. Pero sin embargo, si generalizamos, pues como profesionales enfermeros siempre la puerta de entrada de un hospital son los servicios de emergencia, consultorios. Entonces, creo que como profesional de verdad tenemos que hacer una autocrítica y decir, realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo. La capacitación de atención al usuario es muy importante en nosotros, porque nosotros nos debemos a ellos. Entonces, creo que brindar una atención no solamente es brindar o paliar la enfermedad del paciente, sino también hay que brindar una atención de calidad y de calidez. Hay que tomar en cuenta un factor que si yo estoy teniendo tantas críticas, es por algo, ¿no? Porque pueden ser críticas esporádicas, entonces ya es subsanable. Pero cuando es reiterativo y se vuelve ya un patrón, o sea, algo está pasando. ¿No? Entonces tengo que ver por qué esta gente tiene críticas a mi hospital, a mi servicio. Entonces también ser autocrítico, como dijiste, y bueno, algo estoy fallando y ver qué puedo solucionar, ¿no? Y el tema que dijiste de la atención es fundamental en hospital y en cualquier negocio, ¿no? O sea, y no nos olvidemos que en el hospital no llegas bien. O sea, ya venís con una dolencia, ya venís cargado emocionalmente de algo malo. Entonces... Claro, en nuestro caso, digamos, la mamá no está pasando por un buen momento, claro, porque está lejos de su bebé, no está con el bebé en su casita como debería de ser normalmente, está su bebé lejos de ella, dentro de una incubadora y que el personal la trate mal. O sea, tenemos que tener esa empatía, ¿no? Ella no la está pasando bien, no quería estar en esa situación. Entonces debemos de tratar de ayudar, de hablar con la mamá, ¿no? Ayudarla emocionalmente y no tratándola mal, sino tratarla con respeto, tratarla con empatía. Y dignidad, dicen. Exacto. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor mito que hay en enfermería, que está equivocado, que la gente piensa Lo que dijo Runel. Que las enfermeras o los enfermeros solo sabemos colocar inyectables, creo yo. Eso es para mí. No sé, para Claudia. Yo escuché, son malas. También. Creo que las enfermeras de neonato no son malas. Estamos aclarando, ¿no? Aclarando el punto. No podemos ser malas. Trabajamos con pequeños pacientes, ¿no? Tan frágiles. Si tuviesen que decirle algo a esta persona que quiere estudiar enfermería, que está visionando ser enfermero o enfermera, y a esa persona que ya es profesional para que se especialice o para que estudie, ¿qué les dirían? Yo trabajo en el área de la docencia, apoyo en la formación de profesionales en la universidad. Y siempre yo recalco y les digo a los estudiantes que, bueno, yo soy especialista en neonatología y la materia que dicto justamente es neonatología. Entonces, siempre digo que neonatología es un área de muchos colores, pero que muy pocos se atreven a pintarlo. Entonces, cuando un estudiante va a un servicio neonatal, como que tiene que ir con ese amor al servicio, al paciente, porque estamos tratando con vidas, con seres humanos que son tan pequeños, tan frágiles, tan lábiles, que bueno, a veces causa miedo, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que lo primero es el amor al trabajo, a la vocación, porque de ello depende el cuidado de ese bebé. Y a los profesionales que ya son enfermeros, les diría que se especialicen, ¿no? Nuestra rama o nuestro campo disciplinario en este caso es tan amplio que podemos especializarnos en muchas áreas, en el área de salud pública, en el área asistencial clínica, que es médico quirúrgico, terapia intensiva, adulto, neonatal, emergencia,
ginecobstetricia, hemodiálisis. Entonces, nuestro campo es tan amplio que creo que uno tiene que saber cuál le gusta más. ¿Cuál cree? Exacto, es un abanico de oportunidades en posgrado que uno puede tenerla. Y ahora más, porque antes nosotros no podíamos tenerla, no teníamos esa oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, de especializarnos, porque no habían las oportunidades, todo era presencial y si una universidad sacaba, por ejemplo, un posgrado, tenía que cumplir un límite, un cupo de estudiantes. Nosotros, ¿cuántos años no esperamos hacer la especialidad? En la misma Universidad Masónica de Pando hicimos convenio, nos logramos inscribir algunas, no logramos cumplir el cupo y se deshizo. Todas optamos por hacer una especialidad en otra universidad. Entonces ahora ya los tiempos cambiaron. Claro, económicamente sí cuesta efectivamente, ¿no? Y ahora encontrar un trabajo para sustentar un posgrado también. Y se necesita un poco de estabilidad laboral para eso. No un poco, se necesita estabilidad laboral para poder sustentar tus estudios de posgrado. No es nada barato. Entonces, pero aún a eso, que eso no sea una limitante para seguir creciendo profesionalmente. Siempre digo que el conocimiento es infinito y uno nunca va a dejar de aprender. Entonces, ¿por qué no especializarse y seguir aprendiendo en el área que más te llama la atención? Y vas a ser uno de los pocos, ¿no?, especialistas en lo que te estás dedicando. Sí, en lo que más le guste a uno tiene que estudiar, ¿no? ¿Qué aprendizaje les dejó o les deja ser enfermeras de neonatología? ¿Qué aprendizaje? Bueno, nosotros como la parte operativa, el núcleo operativo dentro del hospital, somos el corazón de la institución, digo yo, ¿no? Porque cumplimos un rol muy importante, ¿no?, en el cuidado, en la atención. Y entonces nuestro trabajo es muy importante, que lo que hacemos ahí. Y bueno, también estamos ahí porque tenemos esa vocación, ese amor, esa responsabilidad con nuestros pacientes. Porque el hospital no va a funcionar solamente con la parte administrativa, ¿no? ¿Qué lo hace andar a un hospital? Somos nosotros, ¿no? La parte de enfermería y de los médicos, la parte operativa. ¿Algo más, no? ¿Qué más? Otra pregunta. Siguiente. Vamos a entrar a la última parte del podcast. Les voy a hacer preguntas rápidas y ustedes me responden rápido igual. A cada una. Okay. O sea, la misma pregunta y me la responden ustedes dos. Empezó a borrar. ¿Qué es lo que más les molesta a ustedes que digan de las enfermeras? Que no tenemos muchas competencias. Que somos malas, ¿no? ¿Alguna vez sintieron que su trabajo fue menospreciado dentro del hospital? Alguna vez, sí. Sí, ¿no? Yo creo que nos falta que nos valoricen un poco más. ¿Quién sufre más presión en una emergencia, el médico o la enfermera? La enfermera. La enfermera, efectivamente. La enfermera. ¿Qué creen que la gente no aguantaría ni un día de trabajar en neonatología? Pasar horas de pie, yo creo. Sí. Porque bueno, trabajamos con la mano, ¿no? Con las manos, pero siempre guiada desde el corazón, ¿no? Si pudieran cambiar una sola cosa del sistema de salud, ¿qué cambiarían? Creo que deberían de dar más apoyo en el área de salud, efectivamente. Y si deberíamos de cambiar, que nos cambien el hospital, o sea, que nos hagan un hospital nuevo, porque ya necesita realmente. Así es. Tenemos muchas limitaciones dentro del hospital, ¿no? Eso es lo que nos debilita bastante. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado en este episodio del podcast. Conocimos un poquito más de lo que hacen las enfermeras, particularmente en neonatología.
pero creo que nos queda, ¿no?, mucha información de no simplemente curan, no simplemente sacan una medición, o sea, tienen un trabajo mucho más amplio. Es loable que la gente entienda lo que ustedes hacen y que puedan aprender un poco más con ustedes lo que es realmente el trabajo de una enfermera dentro del hospital. Agradecerle a Claudia, a Rudnell por haber estado en este episodio. Agradecida a usted por la invitación. Yo creo que como neonatología vamos a estar todas agradecidas por esta oportunidad que nos está dando de poder brindar esa información a la gente, que conozca cuál es realmente nuestra labor, nuestra vocación, lo que hacemos en el servicio de neonatología. Decirle a la gente, bueno, y más que todo a las mamás, a los padres que han pasado por un servicio de neonatología, que quien acompaña a todo ese proceso es un equipo siempre multidisciplinario, que detrás de una incubadora está un niño, pero el cuidado que se realiza está el profesional médico, las manos de una enfermera y también de la familia, ¿no? Cada gramo en neonatología, cada gramo que supera el bebé, que sube de peso, es una victoria para nosotros. No lo celebramos con bombos y platillos, con tortas, porque en realidad no nos gusta hacerlo porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero que realmente la población conozca, ¿no?, que detrás de esa incubadora hay un equipo multidisciplinario que saca adelante a un bebé. Y así es, y cada día ocurren muchos milagros en neonatología. Sacar a bebés tan pequeños es un milagro dentro del servicio. Bueno, será hasta una próxima oportunidad y yo agradecido por haberlas tenido y conocer un poquito más de lo que hace una enfermera dentro del hospital. Así que será hasta una próxima oportunidad. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Estábamos nerviosos, yo estaba nerviosa. Pero